Pues les presentamos nuevamente al abogado Bolívar Vergara, director provincial del Guayas, el Consejo de la Judicatura. Él nos expone este día el tema libre competencia como bien jurídico en la economía social, solidaria y sostenible. Buenos días con todas y con todos. Bueno, en primer lugar, tengo que pedir disculpas. El día de ayer estaba programada esta exposición, esta charla. Sin embargo, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, tuvimos que reprogramarla. Pero ciertamente nos complace estar en un día como hoy frente a ustedes, frente a este público. Me complace, como lo dije el día de ayer, que los profesionales del derecho, así como de otras ramas, se den cita en este tipo de eventos que son organizados por instituciones públicas, y reitero mis felicitaciones a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por esta iniciativa, a la vez que también reiteramos nuestro compromiso como Consejo de la Judicatura para continuar aportando en la realización de este tipo de eventos, así como también aportando con estas, creo yo, magníficas instalaciones que ahora cuentan los profesionales del derecho en Guayaquil y también en el Ecuador para el desarrollo de diversas reuniones, eventos y también sesiones de trabajo. No es la primera vez que se realiza un evento de esta naturaleza en este auditorio y reiteramos nuestro compromiso para continuar aportando con la academia, con la sociedad, con el desarrollo de la institucionalidad pública a través también del desarrollo de los profesionales que van a confluir en sus principales actividades. Esta exposición fue remitida por el señor superintendente al señor presidente del Consejo de la Judicatura, quien ha tenido pues la fineza de delegarme a mí como director provincial esta intervención, que procuraré ser lo más breve porque realmente no es un tema que podría tratarse pues con mucha más profundidad, pero que para efectos de esta exposición trataré de ser lo más concreto posible, también para abrir un poco el debate sobre estos temas, que realmente para mi parecer son bastante novedosos en la academia ecuatoriana. Como lo comentaba también el día de ayer, existen maestrías, existen materias en los pensum académicos de universidades en el extranjero que única y exclusivamente se dedican a estudiar con profundidad esta materia. Y en el Ecuador estamos empezando a través de con el marco normativo de la Constitución de la Constitución de la República del Ecuador y también con la Ley Orgánica del Control del Poder de Mercado. Y a través de la actuación de los personeros de la superintendencia, así como de la intendencia, pues se está haciendo mucho camino al andar y esperamos que esas actuaciones administrativas también se vean reflejadas próximamente en sentencias. El tema que voy a tratar sobre el día de hoy se denomina la libre competencia como bien jurídico en la economía social y solidaria y sostenible. Y yo iría más bien hablar sobre la relación que existe entre los derechos fundamentales y unos conceptos económicos y ahora también jurídicos como la libre competencia. De tal suerte nos vamos a trazar dos objetivos básicamente. Primero, analizar los conceptos de bien jurídico y libre competencia, así como también establecer las relaciones que hay entre los mismos. El concepto de bien jurídico es propio del derecho penal, de los ámbitos sancionatorios. Y el de libre competencia, como ustedes ya lo habrán escuchado en otras intervenciones, es un concepto jurídico, ciertamente, pero que tiene sus orígenes en ámbitos económicos. Y finalmente, voy a darles mi opinión sobre si, de acuerdo al análisis que vamos a hacer del ordenamiento jurídico ecuatoriano, básicamente el análisis de la Constitución, se puede calificar a la libre competencia como un bien jurídico protegido. Entonces, en esta primera parte,
como les digo, como les manifesté, lo que me gustaría de esta charla es tratar de establecer un nexo o un vínculo entre los derechos fundamentales que establece la misma Constitución y la necesidad de protección de la libre competencia, porque realmente decir que la libre competencia no está protegida en nuestra normativa, pues sería un error. Ya ustedes lo han analizado en esto, pero es necesario establecer si existe realmente un vínculo y cómo argumentan realmente nuestros tribunales al respecto. ¿Qué se entiende por un bien jurídico? Un bien jurídico es el interés vital para el desarrollo de los individuos en una sociedad determinada que adquiere reconocimiento jurídico. El interés vital. Por ejemplo, tenemos el bien jurídico, la propiedad. Defendemos la propiedad, la normativa, el ordenamiento jurídico defiende también la propiedad, la reconoce como un derecho y también establece protecciones para aquellas acciones u omisiones que afecten a este bien jurídico. Esta protección puede ser, ya desde un punto de vista estrictamente penal, puede ser primaria, como dicen ciertos tratadistas, como se refieren ciertos tratadistas en el ámbito penal, cuando se está dada por leyes extrapenales. O también puede ser penal en estricto sentido, cuando la normativa penal incluye tipos en sus catálogos que buscan la protección de este bien jurídico determinado. Algunos conceptos. Bienes jurídicos son los, de acuerdo a Franz von Liszt, un autor alemán de materia de derecho penal, los bienes jurídicos son los intereses protegidos por el derecho. Belzel manifiesta los bienes vitales de la comunidad o del individuo que por su significación social son protegidos jurídicamente. Una definición mucho más amplia, mucho más moderna, la establece el catedrático alemán Klaus Roxin, quien manifiesta que son todas las circunstancias y finalidades que son necesarias para el libre desarrollo del individuo, la realización de sus derechos fundamentales y el funcionamiento de un sistema estatal edificado sobre esa finalidad. En otras palabras, entonces, el interés, el bien jurídico contiene básicamente estas características. Es un interés vital que preexiste al ordenamiento jurídico. Es un interés que no es creado por el derecho, sino reconocido por este. Es fundamental para un determinado grupo social y en un determinado contexto histórico. Y aquí saco a colación la gran diferencia que existe entre aquellos estados que promueven una economía liberal, una economía de mercado, y aquellos que promueven una economía planificada. Quizás para los estados que promueven una economía planificada, la libre competencia como un atributo de la economía, que eso es lo que tocaré más adelante, no amerite una protección jurídica tan fuerte como lo establece en los estados que promueven una economía de mercado. Por eso manifestamos que no se puede hablar de intereses jurídicos 100% universales, sino que dependen de un determinado contexto histórico o de un determinado grupo social. Y que este interés jurídico es reconocido por el derecho constitucional, también por el derecho internacional, lo cual hace que se eleve la categoría de este interés vital hacia la de bien jurídico protegido. Bien jurídico protegido, entonces, es aquellos bienes materiales o inmateriales que el derecho les da una protección especial. Esta protección puede ser tan necesaria o que puede llegar hasta el ámbito penal. Hay que distinguir que el bien jurídico no es lo mismo que un derecho subjetivo, porque algunos conceptos que se analizaban podría confundirse. No es lo mismo hablar de una libre competencia que un derecho a la libre competencia, otro tema que vamos a tocar más adelante. Así como tampoco se puede decir que hablar de propiedad es lo mismo que hablar del derecho a la propiedad.
En este sentido, otro autor alemán, Arthur Kaufmann, los autores que he citado son autores que se han desarrollado en la doctrina penal, procesal penal. Sin embargo, esta exposición no se va a remitir exactamente a esta doctrina, sino que quisiéramos que sirva de preámbulo para cuando se corresponda a analizar los delitos económicos podamos tener una noción de qué es lo que el Estado, a través de la Constitución, propende su protección. Arthur Kaufmann manifiesta que el derecho subjetivo, facultad, es la voluntad de poder otorgada. El derecho subjetivo, facultad, es la voluntad de poder otorgada a través del derecho objetivo, la ley, la Constitución, la normativa, para la realización autónoma de un interés jurídicamente protegido. Es así como se distinguen claramente dos nociones que podrían entrar en discusión. Para algunos autores de raigambre funcionalista, se manifiesta que la intención de un derecho sancionatorio es la protección de la norma jurídica. Por ejemplo, se establece el derecho a la vida y un derecho sancionatorio que establece tipos que penalizan el asesinato, el homicidio, cualquier atentado contra la vida, busca es el cumplimiento de la norma jurídica, que es la protección del derecho a la vida. Sin embargo, hay otros autores que refutan estas posiciones funcionalistas y más bien establecen la teoría, sostienen la teoría de que a pesar de que existe una norma jurídica que establece un derecho subjetivo, ese derecho subjetivo tiene como fin ulterior la protección de un interés jurídicamente protegido, que es lo que se denomina bien jurídico. En el contenido, en la función del bien jurídico, el contenido del derecho sancionador, en sentido estricto, podemos hablar del derecho penal y en sentido amplio un derecho administrativo sancionador, está limitado a la protección de bienes jurídicos previamente dados y reconocidos por el ordenamiento jurídico. Ahora, en materia de derecho penal económico, la utilización del concepto del bien jurídico es más ardua y problemática, toda vez que los objetos merecedores de la tutela son más difíciles de aislar y recortar, al afectar a una serie de intereses de distinta naturaleza. Y esto claramente lo vamos a analizar cuando leamos ciertas argumentaciones que han emitido los tribunales constitucionales en relación, especialmente la Corte Constitucional, sobre el derecho a la libre competencia. Y vamos a analizar de que la libre competencia, como tal, en cuanto se ve afectada, dicha conducta constituye una conducta pluriofensiva, ya que va a afectar a una serie de bienes jurídicos. Sin embargo, a nuestro criterio, y lo tocaremos más adelante, se trata pues propiamente dicho de un solo bien jurídico protegido que está legalmente reconocido. Ahora, para adentrarnos en el siguiente punto de esta exposición, tenemos que ciertamente tocar algunos conceptos económicos que son necesarios para comprender en contexto qué es la competencia y qué es el derecho a la libre competencia. En primer lugar, son nociones básicas que debemos entender por una economía de mercado. Estos conceptos son bastante sencillos. Una economía de mercado es la organización y asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda. La característica definitoria importante de la economía de mercado es que las decisiones sobre la inversión y la asignación de bienes de producción se realizan principalmente a través de los mercados. ¿Y qué es un mercado? Es el estado y evolución de la oferta y demanda en un sector económico dado. También se lo define como el ámbito físico-virtual donde confluyen la oferta y demanda. Así, por ejemplo, tenemos un mercado de un producto determinado. Tanto consumidores como productores
confluyen en este mercado y acuerdan claramente a través de la fijación del precio, a través también de las leyes de la oferta y la demanda, cómo se van a ir comprando, cómo se van a ir vendiendo los bienes que se ofertan en este ámbito determinado, que como lo dice la definición, puede ser tanto físico o virtual. Eso es básicamente lo que se establece en las constituciones, en la normativa, cuando se refiere a una economía de mercado. Es la confluencia de los principales agentes económicos dentro de lo que se conoce como el mercado. En cuanto a la competencia, tenemos nociones básicas. Los modelos teóricos de la competencia se clasifican en dos categorías: la competencia perfecta y la competencia imperfecta. Y esto está ligado estrictamente con la noción de economía de mercado. ¿Qué es la competencia perfecta? Se considera que existe un mercado eficiente o de competencia perfecta a aquel en que los competidores tienen la total libertad de acceso y salida del mercado, y en el cual, una vez en él, ninguno de ellos puede influir sobre el comportamiento de las demás ni en las condiciones del mercado, especialmente en lo que respecta a la determinación del precio. Estos son transparentes para competidores, se refiere al precio, y proveedores y consumidores. Pero la competencia perfecta es un modelo de mercado teórico, es inexistente, es irreal. No existe en la práctica una competencia perfecta. No existe esa total libertad de acceso y salida del mercado, no existe en la plena igualdad entre los consumidores y productores, lo cual genera que existan fallos en el mercado y lo que realmente se produce dentro de las economías de los estados es lo que se conoce como un mercado de competencia imperfecta. Se consideran pues mercados de competencia imperfecta a aquellos en los que uno o alguno de los sujetos que en ellos intervienen posee poder suficiente para determinar sus principales variables, especialmente el precio. Entonces, esa es la realidad de las economías, esa fue la realidad que se vio la economía liberal, las nociones liberales de la economía, los economistas que propugnaban este tipo de teorías a finales del siglo XIX, cuando, por ejemplo, ocurrió la formación de trusts, que entiendo que también es una de los temas que se van a tratar en estas charlas, específicamente con la Standard Oil Company, que ahora es la empresa madre de compañías que nosotros conocemos como Exxon, como Mobil, como Chevron, una compañía en la cual sus aliadas se coaligaron entre sí, beneficiando a un solo grupo y estableciendo modificaciones en el precio que afectaban a los consumidores. El Congreso de los Estados Unidos, en esa época, en 1890, para ser más específico, expidió una ley precisamente para evitar que existan monopolios y oligopolios, la denominada Ley Sherman. Y precisamente ese es el siguiente punto que voy a tocar. ¿Cuáles son estos fallos que se producen en las economías que tienen sistemas de mercados imperfectos? Tenemos el caso de los oligopolios. Es un mercado dominado por un pequeño número de vendedores o prestadores de servicios, oligopólicos u oligopolistas. Debido a que hay pocos participantes en este tipo de mercados, cada oligopólico está al tanto de las acciones de sus competidores. Dado que las decisiones de una empresa afectan o causan influencias en las decisiones de las otras, se establece una situación de equilibrio en el grupo de oferentes, con lo cual deja de existir una competencia de mercado. Cuando ustedes analicen con más profundidad la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado, también notarán que existen otro tipo de prácticas que atentan contra la competencia o que se denominan prácticas anticompetitivas. Así también tenemos los famosos monopolios,
que es una situación de privilegio legal o fallo del mercado en el cual existe un productor que se denomina monopolista, que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un determinado producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado. En este sentido, cabe denominar al poder de mercado a la capacidad que tiene un vendedor o comprador de influir en el precio de un bien. Y es precisamente lo que el poder de mercado que puede llegar a tener una determinada persona, que puede ser natural, pero en la mayoría de los casos es una persona jurídica, es lo que verdaderamente afecta a la libre competencia. Así, llegamos al siguiente concepto en este análisis que se refiere a la competencia. La competencia es un término propio de los economistas, no es un término de los abogados. Los abogados nos vamos a encargar de analizar los derechos, las normas que van a proteger precisamente ese modelo imperfecto, ese modelo teórico, perdón, al que quieren llegar todos los estados, que es el de la competencia perfecta. Entonces, la competencia en materia económica se establece como un mecanismo fundamental de toda economía de mercado que confronta la oferta, productores y comerciantes, y la demanda, clientes, intermedios y consumidores. Los demandantes, esa es propiamente la actividad que existe dentro del mercado entre consumidores, entre productores, entre los que demandan, entre los que ofrecen. Los demandantes buscan la mejor relación entre calidad y servicio, atención y precio del producto o servicio requerido. Se manifiesta. Es el esfuerzo de una pluralidad de sujetos que operan simultáneamente por conseguir una ventaja en la disputa con otros competidores, por la clientela o los proveedores del producto, homogéneos o sucedáneos, en un mercado determinado. Los competidores habrán de actuar en forma independiente para conseguir cada uno de ellos de mayor número de contratos con clientes y proveedores. Entonces, esta noción económica nos lleva al siguiente concepto, que es el de la libre competencia, que es un concepto propiamente jurídico. La libre competencia es la igualdad de los competidores ante el derecho. Y aquí ustedes pueden ver por qué yo sostengo que la libre competencia no se trata realmente de un bien jurídico, sino de un atributo propio de la economía de mercado, que es lo que propugna el Ecuador a través de su Constitución. El postulado principal de la competencia se sustenta en que la rivalidad entre agentes económicos produce resultados más eficientes que los métodos de control de mercado. Sin embargo, las economías, los gobiernos no pueden ser ilusos. Si quedan a los simples movimientos que se producen dentro de un mercado, podrían incurrirse en lo que ya leímos, en lo que ya analizamos, como los fallos del mercado. Entonces, precisamente para evitar eso, es que el derecho protege ese atributo especial de la economía, que es la libre competencia. Para que dicha competencia sea eficaz, se requiere entonces que el mercado esté constituido por oferentes independientes entre sí y sometidos a la presión de la competencia y de la competitividad. Es decir, que actúen en igualdad de condiciones, no importa el tamaño, no importa la capacidad que tengan para influir en determinado mercado, porque precisamente los estados intervienen para evitar que existan ese tipo de problemas. La libre competencia entonces consiste en la posibilidad que industriales y comerciantes accedan al mercado en forma igualitaria para ofrecer sus bienes y servicios. Con estos antecedentes pasamos a analizar cuál es el marco jurídico de la libre competencia. Pero antes es necesario conocer qué es lo que se debe entender por la Constitución económica como una parte esencial y fundamental de las constituciones. Se sostienen tratadistas que la Constitución económica es el sistema económico consagrado en la Constitución de un determinado Estado.
que son las normas de rango constitucional destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructuración y el funcionamiento de la actividad económica del Estado. En una Constitución tenemos entonces normas que establecen derechos, normas que establecen garantías de diversa índole para la protección de tales derechos. Tenemos normas que estructuran el funcionamiento del Estado y tenemos una parte de las constituciones que se denomina Constitución Económica, que establece aquellos lineamientos sobre los cuales se va a basar la economía, sobre los cuales la economía del Estado llegará a esos puntos deseables para sustentar todo el programa jurídico de derechos que establece la misma Constitución. La Constitución Económica del Ecuador principalmente se ubica en el título sexto del régimen que se denomina régimen de desarrollo, donde están incorporadas, entre otras normas, porque no todas las normas que están allí son de carácter económico, pero principalmente todas pertenecen a esta categoría, y expresamente están las determinadas en el capítulo cuarto de la soberanía económica, entre los artículos 283 a 312, y en el capítulo sexto, trabajo y producción, artículos 319 a 339. Y en este sentido, vamos a analizar qué es lo que establece la Constitución en relación a la libre competencia. Dice el artículo 283, el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada, entre la sociedad, el Estado y el mercado. Por eso se habla de una economía social y solidaria, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El artículo 284 dice, la política económica tendrá los siguientes objetivos, y determina en el objetivo número 8, propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes. El artículo 304 de la Constitución manifiesta, la política comercial tendrá los siguientes objetivos, desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Quinto, impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. El artículo 319, en el párrafo segundo, dice, el Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza. Alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. Este artículo que les voy a referirme en este momento es muy importante para lo que estamos tratando. Es el artículo 335. Dice, el Estado regulará, controlará e intervendrá cuando sea necesario en los intercambios y transacciones económicas y sancionará aquellas prácticas que se conocen como anticompetitivas, la explotación, usura, el acaparamiento, la simulación, la intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados y de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. Básicamente, está estableciendo el marco jurídico sobre el cual se estableció la Ley Orgánica del Control del Poder de Mercado. Así también, el artículo 336 dice, el Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones en la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia de los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante la ley.
Entonces, básicamente, tenemos en estos artículos que he citado el marco jurídico legal sobre el cual se desarrolla la economía del Ecuador, una economía en donde prima la libre competencia. El artículo 335 establece cuáles son aquellas prácticas anticompetitivas de competencia desleal en el que el Estado tiene que intervenir, y el artículo 336 establece básicamente lo que es la libre competencia. Es la existencia de mercados transparentes y eficientes en donde exista igualdad de condiciones y oportunidades para los principales agentes económicos dentro del mercado. De esta manera surge lo que se está estudiando actualmente, y aprovecho la oportunidad nuevamente para felicitar por la organización de este evento, lo que se conoce como el derecho a la libre competencia, que no es una rama del derecho económico y también se estudia en el derecho penal económico, en sus aspectos penales. Y este derecho a la libre competencia comprende básicamente la normativa para proteger el sistema social de mercado, normas de defensa de la competencia o antimonopolio, la ley Sherman en Estados Unidos, la ley del control de poder de mercado en el Ecuador, los parámetros que deben tener entre sí los competidores, las normas de competencia desleal. Aquí es muy importante también citar el acuerdo, si mal no recuerdo, el 608 de la Comunidad Andina de Naciones, que establece un marco jurídico internacional al que el Estado ecuatoriano también se somete en cuanto a competencia, en cuanto a prácticas de competencia desleal. También existe un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas que establece los principios que deben contener las legislaciones de los estados para que el comercio internacional no se vea afectado por prácticas desleales dentro de los mercados estatales. Así también tenemos una parte también muy importante que es la que se resume como la protección de los derechos fundamentales que conlleva proteger la libre competencia cuando nos referimos a la protección de los intereses de los consumidores, que son las normas de defensa del consumidor que protege la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, así como también las actuaciones que realiza esta institución del Estado. El derecho de la competencia prohíbe y sanciona las siguientes prácticas anticompetitivas en sus diferentes formas. Por ejemplo, acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia, actos de abuso de posición de dominio, fusiones o concentraciones económicas sujetas a control y autorizaciones, conductas desleales de competencia, violaciones a los derechos de los consumidores. Eso es lo que establece propiamente una parte prohibitiva del derecho a la competencia, que es como comúnmente están formuladas las disposiciones en los distintos estados, y principalmente tomamos como referencia la Ley Orgánica del Control de Poder de Mercado. También he querido aprovechar para citar ciertas jurisprudencias que he encontrado interesantes. Del análisis de ciertos fallos de la Corte Constitucional de Colombia, podemos decir que para este organismo de justicia, la libre competencia, por su parte, consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de condiciones. Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos 3 prerrogativas. Primero, la posibilidad de concurrir al mercado, la libertad de ofrecer las condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y 3, la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. Como pueden ver, en la normativa de la Corte Constitucional está claramente orientada hacia la protección de los consumidores o los usuarios, de las personas, del ser humano, como la parte central o medular de protección del derecho. Así también se sostiene que en este orden de ideas esta libertad también es una garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros. Para garantizar la libre competencia,
El Estado es entonces responsable de eliminar las barreras de acceso al mercado y censurar las prácticas restrictivas de la competencia, como el abuso de la posición dominante o la creación de monopolios. También he considerado oportuno poder analizar otra sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que manifiesta lo siguiente: la libre competencia económica es una garantía constitucional de naturaleza relacional. Quiere esto decir que la satisfacción de la misma depende del ejercicio de funciones de inspección, de vigilancia y control de las actuaciones de los agentes que concurren al mercado, con el objeto de evitar que incurran en comportamientos abusivos que afecten la competencia o, una vez acaecidos estos comportamientos, imponer las sanciones que prevea la ley. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha insistido en que se concibe a la libre competencia económica como un derecho individual y a la vez un derecho colectivo, artículo 88 de la Constitución de Colombia, cuya finalidad es alcanzar un estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un precio real. Por lo tanto, el Estado, bajo una concepción social del mercado, no actúa solo como garante de los derechos económicos individuales, sino como corrector de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades. Por ello, la protección de la libre competencia económica tiene también como objeto la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre elección de los consumidores y les permita al Estado evitar la conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del Estado. Este carácter relacional de la libre competencia económica también ha servido para que la jurisprudencia constitucional defina las libertades básicas de los participantes en el mercado, que operan como mecanismos para resolver la tensión generada por los intereses opuestos de dichos agentes. Así, a partir de la revisión de la doctrina sobre la materia, la Corte ha dispuesto que estas libertades se refieren: la necesidad que los agentes del mercado puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones que por ley mantiene el Estado sobre determinadas actividades, la libertad de los agentes competidores para ofrecer en el marco de la ley las condiciones y ventajas comerciales que estimen oportunas, y c, la libertad de los consumidores o usuarios para contratar con cualquiera de los agentes oferentes los bienes o servicios que requieran. En este sentido, la Corte Constitucional colombiana claramente dice que la libre competencia es un derecho, pero nosotros sostenemos que la libre competencia es un atributo de la economía de mercado que protege precisamente aquellos derechos que están consagrados en la misma Constitución. Y en este sentido se ha manifestado también la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 005-13 de extraordinaria de protección expedida en Esmeraldas. Este es un caso bastante interesante sobre utilización de postes de alumbrado eléctrico de manera exclusiva para una determinada empresa. La Corte Constitucional manifiesta en este sentido. Ya, perfecto. Gracias. La Corte Constitucional ecuatoriana dice, y voy a citar: de negar el acceso al uso de postes se convierte en inconstitucional y deformador de la libre competencia. Así las cosas, los jueces de mayoría, integrantes de la Sala de lo Civil y Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, evidentemente han observado el principio de libre competencia y de seguridad jurídica. Lo determina la Corte como un principio, tanto más cuando se hace una referencia a la decisión andina 608 y al decreto presidencial 1614, que se refiere a la aplicación de dicha decisión. Se ha establecido que es uno de los objetivos de la normativa
comunitaria, es la protección de la libre competencia que tiene que ser garantizada. Pero en la argumentación de la Corte hace referencia a otro fallo adoptado en que la Corte manifestó: del estudio procesal se determina la violación de preceptos constitucionales tales como la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de contratación, según lo ordenado en el artículo 23, numeral 3, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de la República. Esa es la Constitución que anteriormente regía el Ecuador, pero que la Corte precisamente hace referencia en este fallo. En armonía con lo dispuesto en el artículo 35 y viden: el trabajo es un derecho y un deber social, gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. De esta forma, se está negando el derecho a trabajar del recurrente, toda vez que el Consejo Nacional de Difusión y Radiodifusión y Televisión, en resolución 3674, le autoriza la instalación, operación y explotación de un sistema de audio y video por suscripción bajo modalidad de cable físico a denominarse Yantzatza, para servir en la ciudad de Yantzatza, provincia de Zamora, con un total de 30 canales y 4, en vista de la negativa del presidente ejecutivo de la ERSA, le ocasiona un daño grave al no poder ejercitar en debida forma su derecho al trabajo, además de no permitirle ejercer libremente la competitividad con el propósito de erradicar monopolios y fomentar más fuentes de trabajo. En otras palabras, y aquí me permito concluir, los bienes jurídicos constituyen vitales para el desarrollo social y estatal, constituyen intereses vitales para el desarrollo social y estatal que tienen reconocimiento y protección en el ordenamiento jurídico. La libre competencia, como ya se ha indicado, es la protección jurídica que garantiza la igualdad de condiciones de los competidores en una economía de mercado. La libre competencia es un atributo de la economía que pretende la Constitución Económica de la República de Ecuador. Y en nuestro criterio, el concepto de libre competencia, como bien lo ha señalado la Corte Constitucional Ecuatoriana, constituye un principio al que se orienta la economía, más no un bien jurídico protegido. Los bienes jurídicos que se protegen son el acceso, el trabajo, la igualdad, la libertad de empresa, la libre empresa, son bienes jurídicos que están en una situación de ulterioridad y que precisamente se protegen mediante una economía de mercado que propugna la libre competencia. Esto es mi intervención hasta aquí. Yo les agradezco por su atención. Espero que estas palabras, estos pensamientos, estas reflexiones les puedan servir y reitero pues nuestro compromiso para seguir aportando en estos magníficos eventos en beneficio de ustedes. Muchas gracias.